capítulo 49. El versículo 18 dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Lo leemos nuevamente. Capítulo 49, versículo 18 del libro de Génesis. Muy atenta la hermana y obediente. Gloria a Dios. Si el predicador trae una palabra y le dice: si está parado, quédese parado, y usted se sienta, ya perdí todas las esperanzas que el resto la vaya a obedecer. Si está aquí en presencia misma, ya no la pudo obedecer. Imagínense qué esperanza tengo de algunos, pero de otros, por eso voy a predicar. Porque otros escucharon y obedecieron. No importa cuántos años tienen, si son más grandes, ni se preguntaron por qué lo habrá dicho el que está predicando, obedecieron. Entonces yo digo, con este hombre, esta mujer hay esperanza, porque está escuchando y hace caso. Y la Biblia se trata de eso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Hay poquito, pero con eso Dios va a hacer una gran obra. Gloria a Dios. Solo el versículo 18 dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Yo digo, qué versículo tan cortito. Ahora sí puede tomar asiento. Gloria a Dios. Digo, qué versículo tan cortito y qué significativo que es. Todo cuando Dios me hizo prestarle atención a este versículo, se me abrió todo un panorama muy grande de la Biblia, pero muy grande, y que digo, quiero compartir a lo mejor muchos pasajes, pero son tantos, es tanto, la Biblia es. Usted sabe que la Biblia comienza con una humanidad que tiene que esperar algo, que tiene que esperar que aparezca Dios a salvarla. Y eso ya me maravilló, porque a veces, dígame si no es verdad, usted se levanta en la mañana y más bien que ese día tenga un buen momento con Dios y que quede bien satisfecho, porque si eso no pasa, los problemas del día, las situaciones que le tocan vivir, hay gente que está pasando por momentos de mucha turbulencia. Otros a lo mejor no tanto, pero va a haber un momento que va a haber turbulencia. Usted dirá, oh, pero no sea así negativo. No, eso es la vida. La vida está hecha, nos dice que nuestra vida en la tierra tiene un día y una noche. Diga conmigo, un día y una noche. Un día y una noche. Repítalo, un día y una noche. Un día y una noche. Significa eso, que va a haber momentos de mucho brillo de la vida de Dios, pero va a haber momentos de oscuridad. Y va a ser un ciclo. Mientras vivimos, va a haber días y va a haber noches. Hay gente que está aquí que no hace falta que le explique mucho de lo que estoy hablando. Han vivido momentos de días gloriosos, pero han pasado noches como las que tuvo Abraham, en donde un terror nocturno lo invadió, en una oscuridad muy cerrada, dice la Biblia. Pero lo más lindo de que en ese terror nocturno que lo invadió, la cerrada oscuridad, fue cuando Dios se le apareció en persona. Y eso es lo más lindo de los creyentes, que los creyentes también nos toca vivir en un mundo de días y de noches, pero en nuestras noches, si sabemos esperar, se aparece Dios. Y Dios habla con nosotros, y Dios trata con nosotros, y Dios nos ministra, y nos deja una paz y una seguridad que es para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen esa es nuestra diferencia? Esa es nuestra diferencia. El mundo pasa por los días y las noches, el mundo ya ni días tiene. Pero la esperanza más linda, ¿sabe cuál es? Es que el día que Dios nos redima por completo lo que falta redimir de nosotros, nuestra carne, dice que en ese día en adelante ya no habrá más noche. Diga conmigo, ya no habrá más noche. Ese
resto de vida eterna que nos queda, no tendrá la noche. Así que imagínense qué lindo, ahora tenemos la noche, estamos salvos, pero tenemos la noche. Mire, tenemos alguien el otro día hablamos y decíamos, es lindo estar en el monte de la transfiguración, en donde se apareció la gloria de Dios y la voz de Dios era audible y la luz de Dios era visible y estaba el Señor ahí transfigurado, pero también luego estaba el monte de la cruz, en donde tuvo que ver cómo se oscureció el cielo con un eclipse, dice que hubo ese día, y quedó como de noche. Y ahí estaba siendo crucificado el Hijo de Dios. Así que el mismo Cristo que experimentó la gloria, luego experimentó la terrible noche y la muerte y el sufrimiento y el dolor. Nuestra vida en la tierra tiene días y tiene noches. Tiene días y tiene noches. Pero esperamos el momento en el cual Él nos transforme por completo, nos haga parte de la santa ciudad y donde dice ya no habrá más noche. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que ciertamente podemos decir, tu salvación esperé, oh Jehová. Yo espero tu completa salvación. Yo sé que un día mis noches se terminarán. Yo sé que un día mis noches se terminarán. Yo sé que un día mis dolores, porque ya no habrá dolores. Yo sé que un día mis lágrimas, porque ya no habrá más lágrimas. Yo sé que un día mi angustia, porque ya no habrá angustia, se terminará. Yo tengo a un Dios que me hace esperar en algo bueno. Yo tengo un Dios que me da esperanzas de algo diferente y mejor. Un Dios que no cambia y un Dios que no miente. Un Dios que es genuino. Usted todos los días debe levantarse con un corazón lleno de esperanza y decir, como dijo Jacob aquí, tu salvación esperé, oh Jehová. Esto es lo más lindo. La Biblia se trata de un Dios que nos promete una salvación, que llega ciertamente. Hay un día que esa salvación llega. No solamente va a llegar el día de la santa ciudad, sino que de día en día es su salvación. Cada día el Señor se aparece en la vida de los que le buscan y los salva. Y aunque nos toque pasar por procesos de oscuridad, por procesos de tormenta, Él se aparece en medio de esa noche y salva nuestra vida. Los discípulos cruzaron el mar y el viento era en contra, las olas eran altas, el barco parecía hundirse, pero en medio de esa noche, ¿quién se apareció? El Dios del cual nosotros podemos decir, tu salvación esperé, oh Jehová. Para todos los que tengan que pasar por momentos de turbulencia, por momentos de oscuridad, por momentos de olas muy altas, que decir, esto me va a tapar, esto me va a hundir, esto me va a tragar. Usted ahí declare, tu salvación esperé, oh Jehová. Y el hombre, la mujer que está esperando que Dios le salve, Dios va a venir, Él mismo vendrá y le salvará, dice la Biblia. Ese es nuestro Dios, en ese Dios tenemos que vivir. No tenemos que vivir en un Dios que solamente es para ir a la iglesia el domingo. Nuestro Dios es un Salvador diario, permanente, constante. Y hay cosas que pasan el tiempo y que Dios necesita usar ese tiempo. Pero si yo espero su salvación se dejará ver. Él va a venir, Él mismo vendrá, dice, y nos salvará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dele un aplauso al Salvador. Él es el Salvador, Él es el Salvador. Él viene y salva, Él se aparece en un momento y cambia la historia de esa persona. Pero ¿sabe lo más latente? Desde que el hombre fracasa en el libro de Génesis, ya Dios le da una esperanza. Y le habla proféticamente en el capítulo 3 de que el Señor le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Que sí, esta serpiente lo había herido en el calcañar, pero que Él le iba a herir la cabeza. Y sabe que las generaciones desde allí en más esperaban el día de salvación, el día que Dios le pisara la cabeza a la serpiente. La Biblia es un libro de esperanza. Nuestro Dios es un Dios que nos da motivos para esperar algo de parte de Él para salvarnos. Nuestro Dios es un Dios que un día viene y cambia las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, mi Dios es un Dios que un día viene y cambia las cosas? Hermano, tu salvación esperé, oh Jehová. Ellos estaban muy lejos de esa salvación. Nosotros estamos ya en la parte final
para ver la más completa salvación que jamás alguien haya visto. Así que mire que nosotros ya experimentamos la salvación, experimentamos al que vino y le pisó la cabeza a la serpiente. Él vive en nosotros, pero también estamos cerca de experimentar la redención completa. La que esta gente de Jacob, le estoy hablando de miles de años, siglos atrás, él ya esperaba esa salvación. Y la esperaban con paciencia. Un Abraham, todos los hombres de la Biblia esperaban la salvación de Dios. ¿De qué se trata ser un creyente? De saber esperar la salvación de Dios. Dios viene para salvar a aquel que está esperando en Él. No importa cuál sea hoy la situación que tú estás viviendo, nuestro Dios se conoce por ser Salvador. Nuestro Dios es Salvador y llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Fíjese, su identidad es ser Salvador. La identidad de nuestro Dios, yo no puedo orar a Dios pensando que me va a dejar en la ruina, que me va a dejar en la destrucción, que me va a dejar sin salvarme. Cuando yo me acerco a Él, debo saber que me estoy acercando a un Dios salvador, a un Dios que escucha mi oración, a un Dios que ve mi situación, a un Dios que conoce mi corazón y a un Dios que ha hecho un pacto y ha levantado su mano jurando que me bendeciría. Por lo tanto, cuando me acerco a mi Dios, yo creo que hay un día para mí que Él va a cambiar las cosas. Pero ahora, ¿sabe dónde está el éxito? En que usted y yo sepamos esperar el día de su salvación, sepamos esperar el día que Él se manifieste, porque todos los fracasos que cuenta la Biblia del pueblo de Dios y de gente, tiene que ver con gente, con un pueblo que no supo esperar al Salvador, que antes que el Salvador entrara en la escena, quiso salvarse o quiso buscar una salida por sí mismo. ¿Sabe que uno de los fracasos más grandes de Israel fue cuando Moisés no volvía del monte? Busquemos un líder y nos volvamos. Se buscó de salirse de esa situación sin esperar que venga Dios y lo salvara de esa situación. Cuando el pueblo salió y ya empezaron a quejarse porque el mar no se abría, no esperaban que el mar se abriera tampoco, pero esperaban que los llevaran por otro lado, pero ya se desesperaron y querían buscar su propia salida. Pero vino Dios y los salvó. Tu salvación esperé, oh Jehová. Y cuando tuvieron sed, empezaron a hablar contra Dios y se trajeron problemas serios por no esperar a que Él les diera el agua de la roca. Y cuando tuvieron hambre, que se trajeron juicios sobre su vida porque empezaron a murmurar contra Dios por no esperar que Él les diera la comida del cielo. El pueblo y el hombre, la mujer, el ser humano que no sabe esperar la salvación de Dios y quiere tomar atajos rápido, y quiere salirse rápido, y quiere escaparse rápido y se queja y dice: yo no sé por qué Dios no me ayuda, pero Dios te está ayudando. Con esa situación te está ayudando. Y la fe es eso, es creer que en esto que me está pasando algo glorioso está ocurriendo. La fe era creer que el Señor tenía confianza en el Padre, aun cuando entendió que el Padre lo había tenido que abandonar por sus pecados. Él sabía que su alma no vería corrupción, ya estaba profetizado. Él sabía que lo iba a levantar de la muerte, aun cuando se estaba muriendo. Eso es fe. La fe no es que todo te va bárbaro, que una alegría bárbaro. Y cuando te amás una situación ya estás murmurando, estás quejándote y estás buscando cómo escapar de eso. Porque eso no es fe. La fe es saber humillarse bajo la poderosa mano de Dios, aun cuando sea pesada, aun cuando no soportemos, aun cuando la prueba sea difícil, aun cuando la amenaza sea grande. Porque cuando fuere tiempo, esa misma mano que nos humilló nos exaltará, dice la Biblia. Y esa es la salvación de nuestro Dios. Si hay algo que tú tienes que esperar, es la salvación de Dios. Mientras intentemos salvarnos nosotros, mientras intentemos buscar atajos y maneras y formas, solo vamos a perder el tiempo. Vamos a añadir sufrimiento, vamos a experimentar derrota, luego vamos a tener que llorar amargamente. Pero si yo me planto en la presencia de mi Dios y le digo: tu salvación esperé, oh Jehová, y ahí estoy esperando que Él venga a salvarme, Él se va a aparecer y te va a salvar. Algo va a hacer, pero va a venir del cielo. Lo que va a ocurrir del cielo. No es en vano tu sufrimiento, no es en vano tu opresión. Si la mano de Dios está sobre ti humillándote,
espera ciertamente el día de tu exaltación, porque a Dios eso no se le va a pasar. Dios ha visto que te quedaste bajo su mano, soportaste, no te quejaste, no murmuraste, no peleaste con nadie, no te fuiste, no tomaste una mala decisión. Entonces Dios da vuelta a las cosas y te pone en alto. Ese es nuestro Dios. Ponte de pie, pero apláudale y alábale y dile: Señor, tu salvación espero. Yo no estoy esperando en el cambio de gobierno. Yo estoy esperando en ti, mi Dios. Tú sabes y conoces mis lágrimas, mis momentos difíciles, mi fracaso, aún mi derrota, mi desobediencia, mis errores. Pero aquí estoy esperando en ti. Y tú eres el Dios que en lo profundo me oye. Como el Salmo 130, de lo profundo clamo a ti. Puedes estar muy hondo. Dile: Señor, puedo estar muy hondo. No sé salir de donde estoy, pero de lo profundo clamo a ti. Y yo sé que he esperado en Jehová y Él me salvará. Toda la Biblia está llena de la salvación de Dios, de gente que le esperó y Dios vino y dio vuelta a las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Viene tu día, hermano. Si has creído en Jesús, el Salvador, viene tu día de salvación. Viene tu día. Eso es el Señor. Eso es el Señor. Tome su asiento. Bendito sea Dios. Eso es nuestro Dios. Él es muy dulce. Con el soberbio Él no trata. El soberbio dice: no, si Dios no me responde, yo agarro y voy. Se la va a arreglar solo, hágalo. Con Él no trata. Pero con el que se humille le dice: Señor. Y le puede decir, usted no sé qué le podrá decir, porque según qué situación esté viviendo. Pero tenemos palabras en la Biblia de todo. Tenemos gente que le ha dicho: Señor, como Job, cuando le decía: me he quedado solo, no tengo nadie a quien recurrir. Hasta los más cercanos me huyen. Y ahí estaba en la presencia de Dios. Y él dijo: yo sé, y es lo que usted debe saber y yo debo saber, que mi Redentor vive, que el Dios que nos salva es viviente y que al fin me levantará del polvo. Me va a levantar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y allí Él soportó todo el proceso, en el polvo. Pero de allí Dios lo levantó y lo honró. Ese es mi Dios, diga. El Dios que aunque esté en lo profundo, aunque haya llegado muy hondo, de ahí me va a levantar. David pasó por muchas situaciones. Y si vemos el proceso, vemos el pecado de David, llorándole a Dios ahí en el Salmo 51, pero humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios lo sacó de ahí. Mientras que a los soberbios no lo sacó. A Saúl no lo sacó de esa situación. Pero a David sí lo sacó. Cambió las cosas Dios. Y los años que vinieron difíciles, pero ahí estaba humillado y Dios lo salvaba. De situaciones terribles. Esperaba la salvación de Dios. Y Dios venía por él y lo salvaba. Y nos vamos a encontrar con tantos hombres en la Biblia. La Biblia es un libro que está lleno de esperanza. Es para que usted se llene el corazón de esperanzas y vaya a ese dulce. Él siempre nos va a tratar con mucha dulzura, aunque nos tenga que reprender y castigar. Pero siempre va a tener la dulzura porque lo hace en el que está creyendo, en el que le dice: Señor, reconozco que cometí error, que pequé, que te ofendí, y estoy sufriendo. Y no se está quejando, está sufriendo lo que cometió. Entonces el Señor viene y le trae consolación. Aun cuando sufra por lo que ha cometido, lo consuela, le ministra. Hay un pasaje de las Escrituras cuando Jesús se aparece resucitado y le dice a María Magdalena que fuera y le diga a los discípulos de la resurrección que el Señor estaba vivo. Y añade el Señor Jesús, dice: y a Pedro, porque Pedro lo había negado. Y imagínense cómo estaba su corazón creyendo que el Señor ni lo iba a mirar más.
Pero él le dice y a Pedro, como diciéndole, todavía lo tengo en mis planes, él está en mi carrera, yo no me he olvidado de él. ¿Comprende? Porque aun cuando sabía que el error lo había hecho llorar con amargura, él tenía esa consolación para darle. Así que cuando apareció María le dijo a los discípulos, el Señor está vivo. Pero ¿cómo si lo vimos en la cruz morir? Pero resucitó. Y lo miró a Pedro y le dijo, Pedro, me dijo que te dijera a vos personalmente que está vivo. Yo creo que se le cayó todo a Pedro. ¿Cómo no va a dar la vida y dejarse crucificar después? Porque tu salvación esperé, oh Jehová. Y cuando uno espera la salvación de Dios, Dios viene a salvarlo. Pedro, aunque lloró amargamente por su culpa, él no fue, corrió el árbol y se ahorcó diciendo ¿para qué? Como hizo Judas. Él se quedó ahí en el grupo, aún llorando, no se fue. Y para esa gente que aunque esté llorando por cualquier cosa, pero está llorando, pero permanece en la carrera con Dios, Dios se le va a aparecer, Dios le va a ministrar, Dios le va a consolar y Dios le va a salvar de la situación que está viviendo. Porque nuestro Dios, usted lo tiene que gritar todos los días. Como dice, tu salvación proclamé de día en día. Todos los días tiene que decir, mi Dios es un Dios salvador. Y su salvación yo espero. Él va a venir y me va a sacar de este pozo cenagoso. Él me va a sacar de esta situación. Él va a cambiar la condición. Aunque te sea muy difícil. Otro día prediqué con Zacarías. Zacarías le dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Si él le habló a Dios de todas sus imposibilidades. Tú no le hables eso a Dios. Dile, perdón si yo te he estado diciendo las cosas que me hacen creer que tú no vas a poder. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que me esté pasando que me haga creer que Dios no va a poder. ¿Cuántos declaran eso? No hay nada que me esté pasando que me haga creer que Dios no va a poder. Me esté pasando lo que me esté pasando, mi Dios todavía puede, porque para mi Dios, el Dios que yo creo, el Dios de la Biblia, el Dios que creyó Jacob, el Dios que creyeron todos los patriarcas, todos los profetas, todos los apóstoles, ese es mi Dios y es Salvador. Es un Dios que se aparece en medio de las tormentas, es un Dios que se aparece en medio de la noche, es un Dios que se aparece en medio de la angustia por el pecado, es un Dios que se aparece aún cuando estoy en lo profundo y de ahí me saca. Ese es mi Dios. Es un Dios que se aparece cuando no puedo hacer pie en el lodo cenagoso y Él rescata mi vida del hoyo, sacia mi boca, me llena de la unción de su Espíritu Santo, me da nueva fuerza, me da vestidura nueva, lo hace todo. No hay por qué estar allí pensando, me voy a ir, voy a tomar otra decisión, me voy a descarriar, me voy a ir al pecado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, tu salvación esperé, oh Jehová. Póngase de pie ahora porque tenemos la cena del Señor. Y yo siento tanto el amor de Dios. Dios espera gente que esté vibrante todos los días, que se levante diciendo, tu salvación esperé. Ahí postrado diciéndole, yo te espero a ti. Y si no vienes, yo te espero a ti. Porque Él va a venir. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro? Cuando él fallece y las hermanas llorando desesperadas lo mandaban a buscar antes, cuando estaba enfermo y no venía. Y si no viene, yo lo voy a seguir esperando. Pero ya se murió, lo voy a seguir esperando. Pero ya se echó a perder el cuerpo, lo voy a seguir esperando. Porque aunque, mire, si Él no vino en tu primer momento difícil, y no vino en el peor momento, y no vino ya cuando se arruinó todo y ya parece que no sirve más nada, todavía Él puede venir y cambiar todas las cosas. Y aun cuando estaba echado a perder y que ya parecía que no había manera de cambiar eso, Él vino y cambió esa circunstancia. Y cambió esa condición. Así que no importa si esperaste y no apareció en el principio de tu problema. Y si dejó que avanzara tu enfermedad y ya te moriste. Y si una vez muerto echaste mal olor y parece que todo lo tuyo está echando el peor olor y que está echado a perder. Se echó a perder. Porque ahí puede todavía aparecer Dios. Y si es necesario, sacudir tumbas y quitar vendas. Pero que va a traer salvación, va a traer salvación. Que jamás Él, jamás, nunca jamás, se va a desentender del clamor del pobre.
del que dice, Señor, no puedo salvarme por mis métodos. No quiero buscar mi propia salvación. Yo espero en ti mi salvación. En tu salvación esperé, oh Jehová. Como diciéndole, aquí estoy y aquí sigo. Dios va a obrar salvación en tu casa. Dios va a obrar salvación en tu economía. Dios va a obrar salvación en tu ministerio. Si tú estás esperando en Dios, la salvación de Dios va a venir. Ahora, hay mucho más para seguir con esto, pero no quiero extenderme mucho. Tenemos la cena del Señor. Vamos a seguir en la otra reunión, porque hay tanto para hablar sobre la salvación de nuestro Dios. Y es tan maravilloso conocer esto, porque usted se va a levantar mañana con un aire fresco y va a decir, aquí estoy feliz. No pensando que ya me muero. No. Hay gente que dice, si no me salva, me muero. Y dice Dios, ¿cuál sería el problema? Si yo resucito hasta los muertos. ¿Comprende? Nuestra mente piensa que ya llegamos al límite y que si pasamos el límite para el otro lado ya no nos puede ayudar. Pero nuestro Dios nos salva de todas las situaciones. Aún si no nos pudo, si no nos quiso sacar cuando estábamos enfermos, ni tampoco, y nos dejó morir y parece que morimos y no viene. Que va a venir, va a venir. ¿Cuántos creen eso? Eso sé, mire, la hermana de Lázaro le dijo, llegaste tarde. Para ella llegó tarde. Él llega cuando tiene que llegar. ¿Cuántos dicen amén? Así que si Dios todavía no te apareció, ¿quién eres tú para decirle que está llegando tarde? Para Él nunca es tarde. Él puede cambiar todo y volver de nuevo las cosas a la manera que Él las quiere volver, cuando Él quiera. Así que cuando vamos delante de Él y contemplamos esta gloria, ¿qué va a producir en nuestro corazón? Esperanza. De decir, yo sé que mi Dios me va a levantar si es necesario del polvo. Aunque esté muerto y aunque esté enterrado, me va a sacar mi Dios. ¿Cuántos creen en el mismo Dios que Job? Ese es Dios, hermano. Dios te va a levantar aunque estuvieras en la peor condición. Dios va a cambiar la condición de tu casa aunque estuvieras en la peor. Es confiar en que en su salvación he esperado, no en lo que tú puedas hacer para salvarte. He hecho de todo y no tienes que hacer nada. Tenemos que esperar en la salvación de Él.